Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa y bendecida mañana. Damos gracias a Dios por concedernos el poder estar nuevamente aquí en este lugar para poder dar una enseñanza más de la palabra bendita del Señor. Un privilegio, hermanos, un honor poder compartir con ustedes esta palabra bendita de Jesucristo. Deseando ustedes estén bien también por ahí en sus hogares. Dios les bendiga. Realmente nos sentimos muy felices de poder llegar hasta la intimidad de su hogar en este día. Hermano y amigo, muchas bendiciones por estar pendientes de las enseñanzas que edifican nuestra vida, que ministran nuestro ser de una u otra manera. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de que Dios envía a sus mensajeros. Estos mensajeros eran los profetas de Dios. Y hoy pues vamos a hablar un poco acerca de la historia, y para hablar de estos profetas que nos hablan de la historia, vamos a hablar de Esdras, de Nehemías y también de Esther, que son los libros que nos hablan acerca de la historia de Israel y más que todo el momento del regreso del exilio. Dios permitió que fueran al exilio, pero también Dios permitió que regresaran. Ahí sí que bajo los lineamientos de Dios, que tenían que cumplir el periodo que Dios había establecido, que eran 70 años que Dios le daría a Israel para que Israel arreglara su situación espiritual con Dios. Y bueno, gracias a Dios, pues la nación de Israel aprendió la lección y ahora pues ellos están más apegados y más pendientes a obedecer la voluntad de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de este tema tan precioso de el regreso del exilio. Cuando hablamos del regreso, pues ya nos gusta, porque ya es algo que ya ha pasado. A hablar de algo de lo que ya vivimos, pues es una experiencia muy bonita, pero cuando estamos viviendo esa situación es bastante lamentable. Y dice el texto de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes, que es Esdras capítulo 1, versículo 2. Así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Este es el texto de la palabra del Señor. Permítame un momento dirigirme a Dios en oración para que Dios nos guíe en el nombre de Jesús. Padre Dios Todopoderoso, nos dirigimos, Señor, delante de ti en este día para poder aprender de tu palabra en esta mañana gloriosa. Señor, derrama toda clase de bendiciones, Señor, y protección sobre la vida de mis hermanos en sus hogares, Señor. Es una bendición ya, Señor, el poder llegar hasta ellos a través de este medio, Señor, y poder llegar a los miles y miles de amigos que también están en sintonía con esta palabra. Señor, que les bendigas, que les guardes y que les permita, Señor, el poder disfrutar de la bendición tuya en el nombre de Cristo Jesús. Guíanos a través de la enseñanza, que podamos aprender, Señor, más y más de ella. En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús. Amén. Entonces Dios utiliza la vida de Ciro, uno de los grandes emperadores que había conquistado el mundo de esa época. No había ni una nación que no estuviera en obediencia o sujeta o sumisa a este gran imperio persa que se había levantado para castigar con esta situación de llevarlos cautivos y hacerlos pagar por su rebeldía. Dios hizo que todas las naciones de esa época caeran en manos del imperio, en su tiempo el imperio Babilonia, y ahora el imperio pues persa, que es el que está predominando para esta época. Pero los cristianos debemos de centrarnos en algo bastante fundamental, y eso que nosotros debemos de fundamentarnos es en las promesas de Dios. Cuando Dios promete algo, de seguramente Dios lo va a cumplir. No nos desesperemos por lo que hoy vivimos, cuando somos conscientes de que Dios hasta este momento no nos ha dejado, ni tampoco nos va a dejar, porque Dios sigue siendo infinitamente bueno. Como introducción, me gustaría hablar acerca de que Dios usó a Ciro, el rey de Persia, un hombre
que no tenía principios bíblicos ni tampoco era descendiente de ninguna de las tribus. Era un hombre pagano, pero a Dios no le cuesta absolutamente nada usar la vida de cualquier persona cuando Él quiere hacerlo. Entonces Dios usó la vida de Ciro, y bueno, cuando vemos esto también podemos contemplar la soberanía del poder de Dios. Dios no está limitado nada más a un cierto grupo de personas que le obedezcan, pues Él es el creador de todo lo que existe acá en este mundo. Él tiene todo en sus manos, y es una bendición para la nación de Judá que Dios usara como instrumento a este hombre para que no solamente los dejara regresar a Jerusalén, sino que también les permitiera construir el templo. No vamos a decir reconstruir, porque realmente el templo fue saqueado y fue derribado, porque una de las cuestiones que se estaba dando es de que los reyes y la misma nación estaban poniendo su confianza en el templo. Dijeron: aquí está el templo de Dios, Dios no nos va a destruir a nosotros porque aquí está el templo. Era una falsa confianza que tenía Israel, y bueno, en algún momento se lo dijo el profeta Jeremías, que a pesar de que estuviera el templo ahí, pues eso no quería decir absolutamente nada, porque Dios de igual manera destruiría no solamente la ciudad, sino también el templo donde se adoraba a Dios. Y ahora Dios les permite construir el templo, y comandado acá por un poquito más de 50,000 judíos, que les permite Dios regresar a través de Esdras y Zorobabel para poder edificar el templo, que fue algo muy glorioso y algo histórico para Israel, y también para la iglesia, que hoy contamos nosotros con la dicha y la bendición de saber de que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. A lo primero que quiero referirme es que el templo pues ahora viene y es reconstruido, y Dios cumplió sus planes soberanamente no solamente en la nación, sino también usando a Esdras, un hombre con carácter, un hombre con liderazgo, un hombre que no oímos decir demasiado de él, pero en lo poco que se escribe acá de su propio puño y letra, que es el libro de Esdras, podemos contemplar la maravilla que Dios hizo con él y la historia que él le traslada a la generación de su época, y también a la generación nuestra. Es una bendición contar entonces con este libro histórico. Cuando estudiamos los libros históricos, también estudiamos a Esdras, Nehemías y Esther, porque ellos son los libros históricos que están componiendo parte de la Sagrada Escritura para darnos información de este evento que hay acá en la palabra de Dios. Entonces dice la palabra del Señor en Esdras capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para la cual está en Jerusalén. No solamente el permiso tenían, sino también el dinero. Dios, cuando nos manda a emprender algo, no solamente nos dice qué hacer, sino nos da cómo hacerlo. Y esto me motiva en esta mañana a saberlo, y yo espero que a usted también le motive, estimado hermano y hermana, el hecho de saber de que Dios
no solamente nos dice que hagamos, sino nos da las herramientas para poder hacerlo. Y aquí en el cumplimiento del plan de Dios soberanamente yo tengo por lo menos 3 apreciaciones. Y lo primero que yo veo es que nosotros sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Nadie podía tocar el corazón de Ciro sino solamente Dios. Y nosotros sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, no podemos movernos, aunque tengamos una buena intención, pero sin Dios y sin su voluntad no podemos hacer nada. Número 2, Dios abrió el entendimiento de Ciro para entender que todos los reinos que había conquistado no fue obra de su mano, sino la obra de Dios. Dios quiso darle todos los reinos en su mano, como ya lo expliqué hace un momento, y Dios quiso que él gobernara y rigiera sobre todas las naciones con el poder que Dios le había dado. Y Dios le da la sabiduría y el entendimiento. En algún momento Dios le llama a Ciro, y como también lo hizo con Darío, le llama mi siervo, porque Dios los utilizó como sus instrumentos. No quiere decir que ellos hayan desempeñado un liderazgo o un ministerio como el caso de los profetas, como el caso de los sacerdotes, pero Dios le dio a él la oportunidad y él lo usa, porque Dios usa a quien quiera. Dios usa de la manera que quiera y a quien quiera, y no al que nosotros vamos a elegir, porque es Dios el que elige a la persona que él ha de usar. Entonces Dios cumple sus propósitos con él. Y como número 3, cuando Dios te pide algo, te provee todo lo que necesitas. Cuando Dios te pide algo, Él tiene la provisión en su mano. Y eso lo puedes ver también ahora. Si Dios está pidiendo algo a ti para que hagas en su obra, Él te lo va a proveer. Si hay el deseo en tu corazón de hacerlo, no solamente tu deseo, es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que lo cumplas, Dios va a proveer. Dios te va a dar para que puedas tú hacer aquello que has emprendido para la obra de Dios. Yo no sé qué proyectos tú tengas para engrandecer la obra del Señor, pero seguramente Dios te va a bendecir. El templo es terminado, Dios proveyó todos los materiales, hubo cierta oposición en algún momento, pero el templo se logró a terminar, según nos muestra Esdras capítulo 3 en su versículo número 8. Esa es la voluntad de Dios, tenía que cumplirse, porque el Señor es el que cumple lo que Él nos promete. Dice la palabra de Dios, versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y todos y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus levitas. Esa era la voluntad de Dios, el cumplir con su propósito. Nos dice el versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, se oía el ruido hasta lejos, porque había gozo.
Cuando hay gozo también hay llanto, es una de las expresiones también del arrepentimiento. Las lágrimas que brotan por nuestras mejillas no solamente son de dolor, también hay lágrimas de alegría y hay lágrimas de arrepentimiento, y eso es lo que nosotros estamos contemplando acá. La demora de construir el templo, esto no fue un fracaso, porque muchos pensaron que iban a fracasar porque hubieron personas malintencionadas que fueron a malinformar a los que construían con Ciro para que detuviese la obra. Y Ciro detuvo la obra por un tiempo, pero esto no significó que ellos no seguirían la construcción, porque cuando Dios promete algo, lo dije, Dios lo cumple. Y cuando nosotros nos detenemos en el plan de Dios porque hubo alguna oposición, no quiere decir que vamos a dejar de hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer. La oposición logró detener la construcción del templo, pero esto no fue motivo para decir, pues ya no lo vamos a construir. Siguieron adelante y dijeron, vamos a hacerlo porque Jehová, nuestro Dios, nos ha prometido que hemos de edificarle casa a Él, y lo vamos a hacer. El plan de Dios siempre es perfecto. Lo único que debemos de hacer nosotros, estimados hermanos y amigos, es esperar. El templo se construyó con la brevedad tan práctica y tan sencilla que el Señor quiso que su pueblo construyera nuevamente el centro de adoración para poder adorar el nombre del Señor. Cuando el templo fue reconstruido, lloraron porque el templo no tenía, también una de las cosas del llanto es porque el templo no tenía el mismo esplendor de la gloria del templo que había hecho Salomón. Seguramente habían pasado ya 70 años que este templo estuvo en ruinas. Y otra cosa que también podemos notar acá, las condiciones en que vienen y construyen Esdras y Zorobabel no son las mismas condiciones que tuvo Salomón. Salomón estaba libre y fue el hombre billonario que existió en la época. Entonces no podemos hacer comparaciones. Si hoy están construyendo el templo, es por la misericordia de Dios, no es por otra cosa. Entonces, más bien lo que debían de hacer es alegrarse, porque Dios les está permitiendo poder reconstruir el templo, la casa de Jehová, el lugar donde poder adorar a nuestro Dios. Esto es muy importante, pero a raíz de eso ellos lloraron porque el templo no tenía el mismo esplendor que tenía el templo de Salomón, pero Dios les refirió muchos pasajes bíblicos y les dice Dios y les recuerda a Dios que Él no habita en templos hechos de manos de hombres. Dios habita en el corazón de la persona y no en los templos hechos por manos de hombre. Nosotros también debemos de identificar eso, estimado hermano, porque Dios no habita en un lugar en cuatro paredes. Dios lo que quiere es habitar en el corazón de la persona. Es cierto, nos hace falta un lugar privado donde ir a adorar a Dios, pero lo más importante es que tú seas el templo y que tú adores a Dios con toda tu alma. De nada te sirve tener un bonito templo si nunca vas para adorarlo. De nada te sirve tener un bonito templo si cuando vienes a la iglesia te quedas afuera, sentado, allá aquí en las banquetas. De nada te sirve tener un bonito templo si no estimas la palabra que se predica ahí. De nada te sirve tener un bonito templo si cuando te enojas y te da ira, te sales y te vas de esa casa donde estás congregado. Dios quiere que tú seas el centro de adoración y que aprendas a adorarlo, que aprendas a saber de que Dios está en tu corazón, de que Dios quiere llenar tu vida y no simplemente en un lugar, sino allí en esa parte que es tu corazón, en tu cuerpo. Espero te bendiga esta palabra y te ministre, porque es la realidad. Y ellos pues lloraban por algo que no debían de estar llorando. Y el Señor logró que esta obra se realizara por su grandísima misericordia, a pesar de que tardó, a pesar de que hubieron oposiciones, a pesar de que el mismo enemigo estaba opuesto para que se construyera la casa de Jehová, pero Dios cumplió con sus promesas, porque Dios cumple lo que Él promete. Lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, porque el Señor es Dios todopoderoso y Él tiene en sus
sus manos a todo el mundo, y todo lo que existe está en las manos benditas del Señor. A Dios no le toma nada por sorpresa. Dios tiene todo allí en su mano, y esto es glorioso también para nosotros. Pero ahora está terminada la casa de Dios, se hizo la algarabía, se hizo la adoración, se hizo la fiesta y la dedicación. Pero hay un acto ahí que Esdras tuvo que hacer, y es el no permitir que aquel centro que se hizo para adorar a Dios fuera un centro de paganismo. Todos los que no llenaban los requisitos para estar en la casa de Dios tenían que salir de ese lugar, porque era un lugar delicado el que se había construido. Tuvo que tomar decisiones demasiado fuertes. En el caso de Esdras, tuvo que tomar decisiones demasiado fuertes, pero el sistema de adoración de Dios, cuando se corrompe desde su liderazgo, él ya no sirve. Pues nosotros debemos de notar eso y saber que Dios es delicado, y que debemos de hacerlo también los que estamos dentro de su casa, dentro del templo. Debemos de respetar a ese Dios que está para poder ser adorado en un lugar, pero ser respetado. Conocemos que más tarde Antíoco Epífanes, después de algunos años, vino y utilizó la casa de Jehová, este mismo templo, para profanarlo, para dedicárselo al sacrificio de animales inmundos, como en su momento sacrificó a una cerda allí en la casa de adoración al Señor. Entonces muchas cosas, muchas atrocidades se vivieron en ese lugar. Y usted me pregunta, ¿y qué pasó con el templo entonces de la época de Jesucristo? El templo de la época de Jesucristo lo mandó a reconstruir con todos sus muros, lo hizo Herodes. Herodes gozaba del poder que le daba el emperador en Roma en ese tiempo, y de ese mismo poder que él tenía, ni tampoco se le pedía cuentas a Herodes del dinero que ingresaba. El dinero que ingresaba allí en Judá, allí en Jerusalén, ese dinero él podía hacer uso de lo que quisiera, pues si quería podía agarrárselo, pero nada tonto. Herodes lo que hizo fue arreglar el templo y reconstruirlo de nuevo, para que ese lugar fuera un centro turístico por donde muchos cristianos también venían, y también lo convirtió en un lugar de negocio. Allí puso cambistas que venían de diferentes lugares, que traían diferentes monedas para adorar a Dios, para ofrecer sacrificio, y él puso ahí tipo de cambio, y puso también ahí animales a la venta, y los encontramos cuando Jesús llega y limpia el templo. A ese templo donde llegó Jesús no es el mismo templo que reconstruyó Esdras con Zorobabel, sino ese templo ya en su momento había sido reconstruido y había sido limpiado todo lo que se había contaminado en el tiempo de Antíoco Epífanes. Entonces le hizo remodelaciones Herodes, hizo algo muy bonito, y también extraía sus ganancias. Esto era lo que hacían los gobernantes para la época. Y bueno, pues hoy también nosotros conocemos que hay muchos tipos de cristianos, muchos tipos de pastores, muchos tipos de liderazgos que están haciendo también su propio imperio, sus propias finanzas. Y bueno, es un tema que no queremos tocar. Pero el muro de Jerusalén ahora está allá el templo, pero falta el muro. ¿Y qué es lo que le falta al muro? El muro está derribado y también está en ruinas. Ahora es Nehemías el que Dios comanda como líder, para que él venga y reconstruya lo que son los muros, porque una ciudad sin muros era una ciudad que no tenía defensas, pero una ciudad amurallada era una ciudad que iba a tener pues muchas ventajas y mucha seguridad. Y vamos a leer la palabra de Dios en Nehemías capítulo 2, el versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Llegó pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgado
ni había cabalgadura, conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de la noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban construidas o destruidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, y aunque el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví, y no habían los oficiales, los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, ni sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije: pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, y venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos así, y reforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyó Sanballat horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: que esto que hacéis vosotros, os rebeláis contra el rey. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Otra vez tenemos oposición, otra vez el enemigo tratando la manera de quitar la fuerza a los que hacen la obra. Me interesa mucho este tema de Nehemías, porque lo hemos utilizado para muchas prédicas motivacionales a nuestros líderes. Se ha utilizado para escribir libros de motivación, pero lo que realmente impresiona es la manera en que Dios levantó a Nehemías y el éxito que tuvo Nehemías. Parte del éxito que tuvo Nehemías radica en el llamado de Dios. Si usted tiene buenas intenciones de hacer algo, pero no tiene el llamado de Dios, no va a funcionar. Ese es algo fundamental. Lo segundo es, el éxito de Nehemías es no solamente saber que Dios lo estaba llamando para hacer algo, sino su obediencia. Él fue obediente y dijo: si Dios me ha enviado, yo voy a ir. La obediencia es otra de las cosas que nos lleva al triunfo y al éxito en el caso de nuestro liderazgo. Si usted ha sido llamado por Dios para emprender algo, pero no lo ha hecho, no sirve de nada el hecho de que Dios lo haya llamado, porque usted no ha obedecido al llamado de Dios. A lo mejor usted la está pasando mal porque usted no ha obedecido al llamado del Señor. Si Dios lo ha llamado, Él quiere usarlo, vaya usted y haga la obra para la cual Dios lo ha enviado, porque allí va a estar el éxito y la felicidad de su vida. Pero pregunto a ustedes, ¿cuál ha sido la obra más grande que usted ha hecho en toda su vida? ¿Qué es lo que usted ha emprendido como la obra más grande en su vida? Quizá algún proyecto que sea familiar, quizá algún proyecto que sea para la comunidad, quizá un proyecto que sea para la iglesia. Yo no sé cuál ha sido el proyecto, pero yo espero que usted no sea de las personas que se oponen a los buenos proyectos. Hay personas que son como Tobías y Sanballat,
que se oponen a los buenos proyectos en las iglesias. Y por eso los vemos nosotros no prosperan. Viven enfermos, viven en desgracia, viven en calamidad, porque están en contra de la voluntad de Dios. Dios nos ha llamado a trabajar, a emprender su obra. La obra más grande que nosotros debemos de emprender es hacer la gran comisión, llevar el evangelio por todas partes. Esto es importante. Pero también hay trabajitos que debemos de hacer en las mismas iglesias, en las casas pastorales. Debemos de dedicarnos nosotros al trabajo, proyectos. Yo le motivo a usted que si nunca ha hecho un proyecto, se motive con esta palabra y diga: voy a ir y voy a hacer este proyecto porque Dios me lo ha puesto en mi corazón. Quizá durante este tiempo que hemos estado confinados por la pandemia, quizá Dios ha tocado su corazón y quizá usted hasta estuvo enfermo y hizo promesas con Dios cuando estuvo enfermo. Yo no sé si del mismo virus, pero cuando usted estuvo enfermo, hizo promesas a Dios. Cúmplale al Señor. Hoy que el Señor lo tiene sano, dígale: Señor, yo quiero emprender ese proyecto y quiero hacerlo para la voluntad tuya, porque tú tocaste en mi corazón. Nehemías era de los hombres que oran a Dios, pero no solamente de los hombres que oran a Dios. Yo conozco un montón de gente que ora a Dios y no hace nada. Yo conozco de un montón de gente que hasta habla en lenguas y es la gente que divide las iglesias. Nehemías no era de esos, porque Nehemías era un hombre que tenía una vida devocional con Dios, que entendía que el propósito de Dios era que él fuera un varón para hacer la voluntad de Dios. Y logró reconstruir los muros porque Dios lo puso en su corazón, a pesar de la mala influencia que había de parte de las personas que se oponen. A la gente que se opone a sus proyectos, repréndala en el nombre de Jesús. A esa gente que se levanta contra los proyectos que usted tiene, ya sea familiares, ya sea para la comunidad, ya sea para su iglesia, ya sea para su pastor, repréndalos, porque esa es obra del diablo, ese espíritu que se mueve siempre de Tobías y Sanbalat en medio de las congregaciones. Motivado entonces él, cuando uno tiene la motivación, puede motivar a otros. Motivado Nehemías viene y motiva a la gente para que vayan y reconstruyan los muros de Jerusalén, que tenían 70 años de estar botados. Esto es importante, la reconstrucción. Los muros firmes y macizos representaban la seguridad y la estabilidad de la ciudad. Una ciudad con buenos muros es una ciudad respetada, más que todo para esas épocas. Jerusalén era un lugar muy hermoso, era la capital de Israel. Y era un lugar muy hermoso y era un lugar seguro, porque Salomón mandó a construir fuentes de agua, y las fuentes de agua eran importantes en ese tiempo dentro de una ciudad, porque cuando eran sitiadas ellos tenían el vital líquido para poder sobrevivir. Entonces ahora la obra de Dios, que había sido intimidada por los enemigos, es sacada en victoria, por decirlo de esa manera. La oposición puede venir de adentro o de afuera, de todas partes puede venir. La mala influencia puede estar en su misma casa. Quizá usted tenga proyectos, pero quizás se le oponga a su esposa, quizás se le opone a su esposo, quizás se oponen sus hijos a un buen proyecto. Esto es ese espíritu maligno de Sanbalat, que está todavía merodeando por ahí. Échelo fuera en el nombre de Jesús, ore a Dios para que Dios le ayude. Pero a pesar de la oposición, la obra se hace y el muro fue terminado apenas en 52 días. Esto fue el tiempo récord para poder reconstruir los muros. Era grandísimo lo que tenían que hacer, pero no dejaron de trabajar. Día y noche trabajaron para que la obra lograra ser terminada y los muros fueron terminados y ellos pues pudieron salir avantes. Entonces Dios llamó ahora al pueblo para que el pueblo tuviera un motivo para reformarse. No solamente el llevar 70 años a una persona a un cautiverio no es por gusto. Dios quería que se reformaran y Dios lo cumple y Dios lo logra. Y Malaquías es uno de los profetas que se encuentra entre el fin del Antiguo Testamento y el inicio de la era del Nuevo Testamento. Por decirlo así, es el final de los
de los libros del Antiguo Testamento y casi que como que es el inicio también de los libros del Nuevo Testamento, que ya después de eso, después de 400 años, por decirlo más claro, después de 400 años, pues entonces ya aparece nuevamente un predicador con un mensaje glorioso de parte de Dios, y ese era el profeta Juan el Bautista, que vino para seguir o para darle seguimiento a ese mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje de vida, ese mensaje que no debe de faltar en nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos bendice, la palabra de Dios nos edifica. Y Malaquías, el profeta de Dios, que también ve una de las situaciones que se dio antes del cautiverio y durante el cautiverio, nos dice en la palabra del Señor, Malaquías 3:7. Nos dice la palabra de Dios: desde los días de vuestros padres te habéis apartado de mis leyes, no las guardasteis vosotros a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, toda me habéis robado. Una de las condiciones desde los principios de la ley de Moisés era que tenían que darle al Señor la 10ª parte de todas sus ganancias y de todos sus frutos y de todas sus cosechas, las primicias. Pero se habían olvidado. Pero el corazón rebelde del hombre lo lleva a decir: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de hacerlo bien? Muchos de los hombres que hoy conocemos nosotros, acaudalados de poder, dicen: ¿pero quién me ha dado nada a mí? Lo que yo tengo es fruto de mi trabajo, y hasta ahí se queda. Lamentablemente no reconocen que es Dios el que nos ha dado todo. Por eso Dios le hizo saber a Ciro, rey de Persa, que Él es el que le da todo y Él es el que nos puede quitar todo. Entonces Malaquías es ese profeta que le recuerda a la nación antes del cautiverio que había que volverse a Jehová, y rebeldemente ellos dijeron: no tenemos absolutamente nada en que volvernos a Jehová, pues nos ha ido bien porque hemos trabajado. Así dice mucha gente, y así dicen muchos hermanos también de la misma congregación: a nosotros nos va bien porque trabajamos. Quiero decirte que si te va bien es por la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude entonces, porque Malaquías también nos ofrece la apertura del Salvador, del Mesías que viene para restaurar las vidas de las personas. Que Dios nos ayude, hermanos amados, para que seamos mejores. Que Dios nos bendiga, que Dios ministre tu vida, que Dios te ayude para poder obedecer. Y si estás emprendiendo algo, que el Señor te dé la fortaleza y la sabiduría para poderlo hacer. Dios te bendiga. Ha sido una bendición el poder glorificar a Dios con esta enseñanza. Será hasta en una próxima vez que estemos acá para bendecir tu vida. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. A ti que hoy vas a emprender el camino del Evangelio y vuelves al Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te dé sabiduría y que puedas repetir conmigo esta oración que dice así: Padre, perdona todos mis pecados. Ayúdame a volver a ti. Ayúdame a acercarme a ti, Jesús, porque quiero ser una nueva persona. Gracias, Señor, porque me aceptas como tu Hijo. Gracias, Señor, porque perdonas mis pecados. Gracias, Señor, porque me vas a hacer fuerte, y hoy vengo aceptando a Cristo como mi único Salvador, y hoy vengo reconciliándome con mi Señor, porque yo estaba alejado de los caminos de mi Dios. Dios nos bendiga, Dios te ayude para ser valiente, para ser fuerte. Que la gracia de Dios multiplique las fuerzas en tu vida. Dios te bendiga. Gloria al Señor.